Periplo. Un viaje con brújula de carne y hueso. Periplo. Leyendas que no pasan página. Una historia realizada por Alfonso Alonso Allende, Gonzalo Arana y Cosme Egea. La historia que os vamos a contar tiene como protagonistas a Garchot y Miquelot, dos vecinos de Izalzu, padre e hijo, que se distinguían por sus grandes aptitudes para el canto. Garchot, que trabajaba como pastor en Abodi, fue contratado por los monjes de Roncesvalles como guía para los peregrinos. A Miquelot, su hijo, lo pretendían convertir en un gran cantor, aprovechando sus cualidades naturales. Este es el comienzo de la leyenda favorita de Xavier Díaz Esarte, habitante e investigador de Escaroz y autor del libro Cuentos y leyendas del Valle de Salazar. Xavier siempre ha sentido curiosidad por las historias y leyendas antiguas y tras recopilar 53, decidió juntarlas en un libro. Pues se comenzó a gestar hace muchísimos años porque siempre he tenido bastante interés yo por las temáticas del valle, distintas temáticas. Y en concreto pues la recopilación de cuentos e historias siempre me ha gustado. Entonces aquí hay cuentos que ya recopilé hace casi 40 años y bueno, fue un trabajo que poco a poco fue engrosando y llegó un momento en que consideré que había suficiente material pues como para que mereciera la pena reunirlo en un volumen. Su obra aglutina 3 tipos de leyendas diferenciadas por su procedencia. Las primeras leyendas están recogidas de antiguos estudiosos que las escribieron en su época. Sin embargo, eso no quitó que Xavier hiciera un gran trabajo de reconstrucción de otras leyendas incompletas. Estos últimos cuentos reflejan ya un estado de pérdida de la memoria y de la cultura tradicional. Es decir, en algunos casos, creo que son 16 cuentos que he recogido yo a personas mayores, pues eran historias muy bien hilvanadas, muy bien estructuradas, y en otros pues eran retazos de un cuento, fragmentos de un inicio, de un desarrollo, de un final, pero un poquito, digamos, un poquito escasos, ¿no? Y yo más o menos los he reconstruido. En su libro tampoco faltan leyendas de tradición oral que han sido transmitidas de boca en boca y de generación en generación. Estas, de un valor incalculable, hacen honor al trato tan cuidadoso del Valle de Salazar con sus tradiciones. Finalmente, los últimos cuentos y leyendas escritos por Xavier buscan poner en papel temas que aún no habían sido escritos antes. Y un tercer grupo finalmente han sido reescritos por mí a partir de distintas temáticas que me parecían interesantes y que echaban falta que no hubiera un cuento que las reflejara, ¿no? El conflicto se plantea cuando ambos cantaron unos versos en euskera, sobre la batalla de Roncesvalles. Que no debieron agradar a los monjes. Estos decidieron expulsar a Garchot del monasterio, reteniendo a su hijo por la fuerza, ya que no querían desaprovechar su gran voz. Para que la obra de Xavier viera la luz, tuvo que realizar un importante trabajo de documentación. Hay que tener en cuenta que algunos de estos relatos no estaban escritos en ninguna parte, sino que los mayores de la zona eran los encargados de transmitirlos a las nuevas generaciones. Para poder documentarlos, Xavier entrevistó a diferentes personajes que conocían las historias. Algunas son orales, es decir, que yo mismo he entrevistado a
a personas mayores en gran parte. De hecho, muchos de los que yo entrevisté ya murieron. Hay otros que no, que son relativamente jóvenes, pero que bueno, han mantenido esos cuentos que habían oído en casa y han tenido también el interés de transmitirlos, ¿no? El siglo en el que vivimos es el siglo de la rapidez, del consumo inmediato. Todo aquello que ocurrió hace más de 2 meses es lejano. Y lo que sorprende a Xavier es que en esta sociedad se preserven esos relatos mágicos que evocan a historias ocurridas hace siglos. Para él es increíble, a la vez que necesario, que se conserven estas tradiciones. Pero que en la primera década del siglo XXI todavía haya unos ecos de aquella mentalidad mágica y mitológica, ¿no? que acompañó a generaciones y generaciones, pues me parece un logro, ¿no? En esta sociedad ultramoderna que barre todo y además y desprecia incluso y arrincona todo lo que son cosas del pasado, ¿no? Porque parece que todo eso es anticuaya, que no interesa a nadie. Del Valle de Salazar existe una gran documentación histórica. Se ha preservado el euskera salacenco, dialecto del euskera que se habla en esta zona. Se ha conservado la música típica tradicional del valle, pero las leyendas y los cuentos típicos no corrieron la misma suerte que el resto de tradiciones, algo que provoca inquietud en Xavier. Pero las leyendas, que yo me imagino que tenía que haber muchísimas, ¿no? Porque en todos los pueblos de toda Europa ha habido una gran riqueza de esta mentalidad mágica, pues no, hay apenas 12 o 13 cuentos que nos han llegado escritos. Pasado el tiempo, el padre decidió ir a liberar a Mikelot y regresó con él a Izalzu. Sin embargo, a los pocos días volvieron a buscarlo al pueblo y se produjo un tira y afloja entre Garchot y las autoridades eclesiásticas. Que pretendían llevarse a Mikelot contra su voluntad. Cuando ya se lo llevaban, Garchot cogió una bola de barro del suelo y la introdujo en la boca de su hijo, para que su voz nunca más pudiera ser disfrutada por los monjes, y el joven murió ahogado. Esta leyenda del bardo Garchot de Izalzu es una de las más conocidas. Tanto es así que su difusión ha traspasado no solo límites geográficos, sino que también el ámbito escrito. Se ha hecho hasta una obra de teatro, dos, una se hizo en Buenos Aires y otra en Guipúzcoa. Benito Lerchundi le dedicó una canción, hay una película que hizo Asisko Urmeneta, que fue estrenada en el cine, hay cómics sobre él. Además, Garchot simboliza las ansias de los pueblos de permanecer vivos y luchar por defender sus culturas y tradiciones. Y se ha convertido en todo un símbolo, ¿no? Garchot es un símbolo de esto, del pueblo que no quiere desaparecer, del pueblo que quiere defender su legado cultural y lucha por él, ¿no? Y en ese sentido, pues tiene un valor universal. Xavier quiere preservar los cuentos y leyendas del Valle de Salazar, y por ello destaca la importancia de mantenerlas a salvo, así como busca empatizar con la época en la que fueron escritos. Luchar por la cultura propia está por encima de todo, ¿no? Y que tenemos que estar, incluso él en su mentalidad de aquella época. El bardo de Izalzu fue condenado a muerte, condena que, al final, se redujo a 10 años de aislamiento total en una celda. Que se le construiría en el lugar que él mismo eligiera. A pesar de la dureza de la climatología, Garchot escogió a Bodi. Según cuentan, aquel invierno de 1110 fue uno de los más duros de la historia. Cuando en abril, pasados los meses más duros del invierno, subieron las autoridades a ver cómo estaba el prisionero, lo encontraron moribundo. Al poco tiempo, falleció.
Una historia original de Periplo. Con Alfonso Alonso Allende en guión, producción y locución. Gonzalo Arana en locución y producción. Y Cosme Gea en realización, edición y locución.